Porque ahí cambia la conducción del Departamento de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces un hombre que fue muy importante para el deporte argentino, muchos lo consideran el padre del deporte argentino, que fue Federico Dickens, quien instó a los jugadores de básquetbol a salir de la Asociación Cristiana de Jóvenes, fundar clubes y a su vez fundar una federación de básquetbol, ya que él era un gran defensor del básquetbol, un gran practicante. Entonces se funda la Federación Argentina de Básquetbol, que más allá de su nombre solamente controlaba, administraba el básquetbol de Capital y el Gran Buenos Aires, como si fuera hoy la Federación Porteña. Esto sucedió en 1921. En 1921, ese mismo año, se empieza a jugar un torneo ya federado con la participación de solamente 4 equipos. Club Universitario de Buenos Aires, Cuba, muy conocido en el ámbito del rugby, el WEMAC, que luego pasaría a llamarse Hindú, también muy conocido, un club tradicional del rugby argentino, y otros 2 equipos, uno era Porteño y el otro equipo era Olimpia Básquetbol Club, el primer club exclusivo de básquetbol que se fundó en la Argentina y que fue el campeón. Los jugadores de ese equipo de Nacional fueron los que se abrieron, salieron del ámbito de la Asociación Cristiana, fundaron un club que se llamó Olimpia y fueron los primeros campeones federados que se tenga registro en el básquetbol argentino. Grassi, Ollanagan, Zambra, Manuel Hernandorena, Birba, aquel que había estado en 1914 jugando el torneo interno, y el último es Irving Town. Esos fueron los integrantes del equipo de Olimpia, el primer campeón federado del básquetbol argentino. Apenas un par de semanas después de terminar el torneo oficial, el primero de la historia, allí sí va a ser su debut la selección argentina de básquetbol. Acá sí podemos hablar de la primer presentación oficial de una selección argentina de básquetbol. Esto fue el 8 de diciembre de 1921. Este equipo, que estaba conformado por Gregorio Romero de Porteño, Isidoro Comas de WEMAC o Hindú, Juan Carlos Rodríguez Quiroga de Cuba, que era jugador a pesar de que tiene un atuendo diferente. Es que en esta foto fue tomada un día de entrenamiento y él estaba enfermo y no participó de ese entrenamiento, pero después iba a jugar el partido. Manuel Birba, el que decíamos que había integrado aquel primer equipo en 1914, aparece ahora sí jugando oficialmente con la selección argentina. Manuel Hernandorena, Birba era de Olimpia, igual que Manuel Hernandorena, el primero de abajo. Barbier, que era de WEMAC, y Violi también de WEMAC. ¿Por qué decimos que esta es la primera selección argentina de la historia? Primero porque estaban representando a una entidad, a la Federación Argentina, y después porque se podía hablar verdaderamente de una selección, porque había representantes de los 4 clubes de primera división de ese momento. El primer partido es contra la selección uruguaya, se disputa en Buenos Aires, en el estadio, en la cancha del Club Hindú. Este es el programa oficial que se repartió a los concurrentes a ese primer partido, que iba a terminar con victoria del equipo argentino por 30-24, primer triunfo entonces en la historia de la selección argentina de básquetbol, y posteriormente seguimos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con ese programita que traía en su interior el detalle de las formaciones de los equipos. Y en este torneo estuvo en disputa la Copa Juan Buero para generar enfrentamientos, ahora sí, entre las 2 entidades del Río de la Plata, la Federación Argentina en Buenos Aires y la Federación Uruguaya en Montevideo. Se pusieron en disputa 2 copas. Esta
la Copa Buero, que fue donada por el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Juan Buero, y la otra fue la Copa Mariné, que la donó un capitán del ejército argentino, Raúl Mariné. Entonces acordaron que cada año se iban a disputar estas dos copas a partido único, alternando la condición de local de cada equipo. El que la ganara en 3 veces consecutivas o 4 alternadas se iba a quedar con la copa. Los primeros que ganaron en 4 oportunidades la Copa Buero fueron los uruguayos, por eso esta copa actualmente está en las vitrinas de la Federación Uruguaya y es la más antigua que se tenga memoria en el básquetbol internacional. Esto sucedió a finales de 1921 y unas semanas después se juega la Copa Mariné, esto ya en Montevideo. Allá sí viaja la delegación argentina y ahí iba a terminar ese partido con la victoria del equipo uruguayo. Al año siguiente, en 1922, esta es una imagen de aquel partido de la Copa Mariné, primer enfrentamiento internacional oficial que se jugaba en Montevideo. Es interesante ver la respuesta del público. 1921, la respuesta del público uruguayo, lo que ratifica que la pasión de los uruguayos por el básquetbol es a lo largo de toda su historia, tiene su raíz en el propio comienzo del básquetbol en la República Oriental del Uruguay. Pero decíamos, en 1922, al año siguiente, Argentina ya va a participar de un torneo no exclusivo de básquetbol, sino de los Juegos Latinoamericanos, Juegos Olímpicos Latinoamericanos que se disputaron en Río de Janeiro en 1922. Hacia allí viajó Argentina, este iba a ser un torneo de 3 equipos, Brasil, Uruguay y Argentina. La delegación argentina de los parados de izquierda a derecha, Barbier, Birba, Violi, Delepiane, Rawson, Calderón, que después ya vamos a ver, el jugador más alto de su época, Ollanagan, Rodríguez Quiroga y Romero, el plantel argentino. El torneo se disputó en la cancha descubierta, por supuesto, del Club Flamengo de Río de Janeiro, que fue la sede de estos Juegos Olímpicos Latinoamericanos, pero la historia no le reserva un grato recuerdo de esto al básquetbol argentino, porque por primera y única vez una selección argentina decide retirarse de un torneo, de un partido, y renunciar al torneo por discrepancias con el árbitro. Los argentinos se retiran del campo en señal de protesta después de haber perdido ante Brasil y haberle ganado a Uruguay en el segundo enfrentamiento ante Brasil, porque se hacía a doble ronda, el todos contra todos a doble ronda. Iba perdiendo 17-13 durante el segundo tiempo con los brasileños y se retiró el equipo argentino, contrariado por la actuación de los árbitros. Por suerte fue la única vez en la historia en la que un equipo argentino tomó esa decisión. Iban a continuar los torneos, tanto la Copa Buero como la Mariné. En 1922 se juega la Copa Buero en Montevideo. Allí el resultado fue para el equipo uruguayo, se impuso 30-27, cobertura de los periódicos, tanto los diarios de Uruguay cuando su equipo venía a la Argentina o cuando los argentinos viajaban a Montevideo. Algunos diarios de la época mandaban un enviado para la cobertura del evento, de la Copa, de este partido. Bueno, ahí hay un ejemplo de esa época, por lo menos la cobertura en los diarios ya de la actividad de la selección argentina de básquetbol. En la Copa Mariné de 1922 se disputa en Argentina, en la cancha del Hindú Club, y Argentina se impone a los uruguayos. Esta foto, que sirve, entre otras cosas, para ver
la parte física de los jugadores, la talla que manejaban. La referencia es Barbier, que medía 1,84 m. El jugador más alto de Argentina medía 1,84 m, lo que confirma claramente, primero, que en el básquetbol en aquel momento no se le daba una gran importancia a la altura, y por otro lado, la clara evolución de la raza humana en cuestiones que tienen que ver con su cuerpo, con su talla. Y otra cuestión tiene que ver con la indumentaria. Ya en esa época se veían zapatillas exclusivas de básquetbol, ¿no? Ya en esa época la Casa Testay, que se había fundado en 1910, ya vendía zapatillas, bien aclarado, que vendía el par por 3,25 pesos, ¿no? Botines para básquetbol se lo llamaba en aquella época. Y otra referencia que tiene que ver con la talla, solamente se vendían hasta el número 45, ¿no? Hoy muchos jugadores no podrían tener zapatillas especializadas para este deporte, ya que hoy 45 calzan muchas personas aún sin practicar este deporte, pero lo cierto es que en aquel momento creían que con un número 45 alcanzaba para que todos los basquetbolistas tuvieran las zapatillas especiales. Continuaron los partidos, nos vamos ahora a 1923, se disputa la Copa Buero en el Club de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Esta es el plantel argentino. Y un dato para remarcar, que el salto inicial lo hizo Agustín P. Justo, quien luego fuera presidente y tristemente recordado por ser la cabeza visible de la década infame y el sistema de ganar elecciones con trampa. Esto ya en la década del 30, pero en aquel momento era el ministro de Guerra de la Argentina, y desde que él era joven había conocido en la Asociación Cristiana de Jóvenes el básquetbol y siempre fue un gran defensor de este deporte. Bueno, él fue a este partido de la Copa Buero de 1923 en el Club de Flores, donde Argentina perdió ampliamente contra Uruguay, para hacer el salto inicial. Después vino la participación en la Copa Mariné en el Parque Rodó en Montevideo, donde se solían hacer los partidos de la selección uruguaya. Estos enfrentamientos internacionales en Montevideo se jugaban siempre en la cancha abierta del Parque Rodó. ¿Y cómo se jugaba el básquetbol en aquella época? Por ejemplo, después de cada conversión que hubiera de cualquiera de los equipos, tanto de cancha como de tiros libres, el juego se continuaba con un salto en la media cancha, al estilo del fútbol, con la particularidad, además, que los dos jugadores que iban al salto tenían que saltar no con el brazo que iban a buscar la pelota, sino con el otro en su espalda. Era como una forma de demostrar limpieza en la búsqueda de ese balón dividido, pero estas eran características del básquetbol de ese momento.